Muy buenas tardes, profesor Breve Flores. Estaremos hablando sobre la educación en la época colombiana. Mi grupo está conformado por Damaira Valdés y mi persona, Heidi Becker. La época colombiana. La época colombiana va desde, desde la independencia de España y la espontánea unión a Colombia. España se divide de Panamá en el 28 de noviembre de 1821, para después unirse a Colombia y separarnos el 3 de noviembre de 1903, cuando decidimos formar parte de un Estado independiente, republicano y democrático. La unión a Colombia. Después que nos unimos a Colombia, distintos personajes buscaban educar a la población para lograr así su democracia. Se consideran aportes a la teoría y la práctica educativa lo que se dieron en la escuela lancasteriana desde la Gran Colombia hasta la Argentina. Vemos que a la unión a Colombia lo que en educación era la teorización pedagógica de la época republicana en Panamá a inicios del siglo XIX. Aquí vemos lo que eran las ideologías del pragmatismo por James Dewey, que consistía en la íntima relación entre la teoría y la práctica. También vemos que en el siglo XX la educación en el Istmo estuvo en un estado de abandono. En esa época era necesario que las escuelas utilizaran estos procesos para dos objetivos. Lo que era uno, la democratización, y el otro, la afirmación nacionalista. Era necesario que las escuelas en la educación pública para esta época en Panamá era un problema de trascendencia nacional. Es por ello que la escuela debía estar enmarcada en una nueva educación que fuera contraria a la tradicional, que se preocupaba por las creencias y tradiciones y por la transmisión de conocimientos de una generación a otra. Departamento del Istmo de 1821 a 1855. El departamento del Istmo fue creado en 1822 tras la independencia del Istmo de Panamá de España el 28 de noviembre de 1821. La capital del departamento fue la ciudad de Panamá. La independencia de Panamá de España, proclamada el 28 de noviembre, fue llevada a cabo sin derramamientos de sangre y con la participación de los hombres más prominentes del país. Aquí hubo dos movimientos, lo que son el 10 de noviembre de 1821, con la independencia de la Villa de los Santos, dirigida por el segundo Villarreal. Y más tarde, el 28 de noviembre, se proclamó oficialmente la anticipación del Imperio español y la decisión de Panamá de unirse a la Gran Colombia. Aquí vemos el personaje Simón Bolívar, que fue uno de los más grandes en aquella época, ya que era una figura muy popular de su gloria en esta época. El Istmo se caracteriza por una fuerte tendencia del autonomismo. Como antecedentes tempranos, se tiene la oposición tenaz por parte de su clase política. Tenemos la adopción de la Constitución boliviana
que se pretendía implantar en la Gran Colombia, a pesar de todas las gestiones del enviado especial por Simón Bolívar y de la presión que ejercieron el intendente y el jefe militar del Istmo. Tenemos los resultados educativos del periodo departamental. Tenemos el Colegio del Istmo, el Colegio del Istmo fue instalado en el seminario número 1 de enero de 1824 y fue su primer rector un padre cartagenero de Colombia de nombre Juan José Cabrera. En 1837 la Cámara Provincial de Panamá creó una escuela primaria para niños de 6 a 12 años de edad. En el plan de estudios se establecían las siguientes materias: doctrina cristiana, postura, bordados, ortografía, ortología, caligrafía, aritmética, gramática, castellano, historia y geografía. Pese a la escasez de maestros aptos para el ejercicio, sumado a los problemas económicos y políticos, que fue uno de los más graves que golpeó el proceso educativo panameño, establece en 1846 en la provincia de Panamá la primera escuela normal en provincias capitales. El Estado Federal va desde 1855 a 1885. Aquí vemos el personaje de la Constitución de 1855, que fue el creador, el doctor Justo Rosemena, nacido en Panamá el 9 de agosto de 1817 a 1896. La creación del Estado Federal otorgó una mayor oportunidad a los panameños para organizar la vida del Istmo, destacándose una mejor atención al problema de la instrucción pública. Lo que vemos aquí en el Estado Federal de Panamá pasó que la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. Esto pasó en 1873. Tenemos también la situación escolar departamental, lo que contribuyó grandemente a la decisión de designarse rentas propias en la instrucción pública. En la implementación de las escuelas durante el Estado Federal y la organización de la instrucción pública, la acción de don Manuel José Hurtado fue de singular beneficio a la educación en Panamá, pues a él se debe el auge que se registra en el campo educativo en este periodo colombiano. Sobre su vida y obra trataremos más adelante. Tenemos las escuelas normales, tenemos la Asamblea de Maestros. La Asamblea de Maestros se verificó el 15 de abril de 1883. Durante 10 días fueron considerados los problemas concernientes a la problemática educativa del momento. También tenemos la educación de adultos, que fue una necesidad muy sentida por los gobernantes del Istmo, constituyéndose don Manuel José Hurtado en su principal inspirador e impulsor. También tenemos el Departamento Nacional. Esto va desde 1886 a 1903. Aquí vemos lo que va la situación escolar. En este periodo hace que el régimen centralista de Colombia acabe con la relativa independencia que poseíamos en Panamá desde el advenimiento del Estado Federal. Con el resurgimiento del nuevo régimen colombiano, todo aquel crecimiento que habíamos logrado con la educación popular se fue perdiendo, hasta 1898, cuando se inicia su recuperación. La situación escolar impedían el normal desarrollo de la instrucción pública. Se debía a la escasez manifiesta de buenos pedagogos, a la malísima dotación de suelos, a la grandísima escasez de vehículos de enseñanza, a un sinnúmero de problemas en la calidad y métodos programas escolares. Tenemos otras instituciones escolares
Don Ricardo Arango restableció la Escuela Normal de Institutoras y se pudieron construir algunos edificios escolares que brindaron mejores comunidades. Tenemos escuelas particulares que fue fundada en el año 1890, pero de muy corta duración. Tenemos la Guerra de los 3 años de los 1000 días. Esta devastadora guerra consistió en una lucha armada en dos partidos políticos, el liberal y el conservador. Uno de los acontecimientos que caracterizaron la Guerra de los 3 años de los 1000 días fue el desastre del puente de Caledonia y la batalla del puente de Caledonia. Tenemos también lo que es el saldo de la Guerra de los 1000 días. Todos los esfuerzos que se habían hecho para abrir escuelas y ofrecer algún grado de educación para el panameño durante los 82 años de Unión a Colombia se vieron nuevamente frustrados con una nueva guerra civil. Esta lucha política por el poder obligó al cierre de todas las escuelas públicas oficiales y la gran mayoría de las escuelas privadas. Tenemos lo que es la evaluación crítica de la situación educativa colombiana. La educación panameña solo pudo atender mediocremente el nivel de la educación elemental y algunos intentos que se hicieron, casi fallidos, de la educación media. El periodo más significativo y que presentó algunos avances en la creación de escuelas lo constituyó el Estado federal, que en sus 30 años de existencia logró abrir 258 escuelas con una matrícula de 16.771 alumnos, que arroja un promedio de 65 alumnos por escuela. La Unión en Colombia, sin anteponer condiciones, demuestra una entrega total de los destinos de nuestro país, a una unión de países cuya historia ya estaba preñada de contiendas políticas por ambición del poder, en lo más hondo de estos hechos históricos que aún no se han escrito. Aquí vemos cómo estaban luchando por lo que podemos decir la economía, lo político y por sus tierras. Y la educación cada vez más se estancaba, progresaba y se estancaba debido a la ambición que cada uno que regía en aquel país solamente se concentraba en lo que es conquistar y tener al poder el pueblo. Muchas gracias.